La aplicación de la escala ITSI en pacientes con disfagia, que es una herramienta fundamental para estandarizar texturas, garantizar una alimentación segura, mejorando así pues la calidad de vida de nuestros pacientes. Su participación nos va a permitir comprender mejor cómo integrar este tipo de estrategias dentro de nuestro trabajo clínico, especialmente en coordinación con otros profesionales de la salud, como son los logopedas. Sin duda un tema que nos va a generar, digamos, bastante interés también a futuro para detallarlo. Así que sin más, le invito a recibir con nosotros a Raquel. Raquel, bienvenida. Hola, buenas gracias. Gracias a Buenas ti. tardes para nosotros y buenos días para vosotros. Así es, muchas gracias. El espacio es totalmente tuyo, Raquel. Bueno, voy a compartir pantalla con vosotros. Vale, ahí creo que me veis, ¿verdad? Vale. Bueno, como os ha dicho Alex, yo soy logopeda, trabajo en la Fundación Errascovi y bueno, trabajo muy mano a mano con Elisa en cuanto a fisioterapia, ¿vale? La verdad es que trabajamos muchísimo las dos juntas y hemos notado muchos beneficios en todos nuestros usuarios, ¿vale? Yo voy a empezar hablándoos un poquito sobre qué es la disfagia, ¿vale? Un poquito, quiero pasar un poco por encima sobre las fases de la deglución y los problemas que nos podemos encontrar en las fases de la deglución. Y luego ya sí entramos un poquito más en lo que es el marco ITSI, ¿vale? Bueno, ¿qué es la disfagia? La disfagia es una alteración del proceso de la alimentación, ¿vale? Que puede afectar no solo a ese momento específico de tragar, ¿vale? De deglutir, sino también a recoger, a masticar, a manejar ese bolo en boca, a propulsar y luego ya sí a tragar. ¿A tragar qué? Tanto sólidos como líquidos, como medicamentos e incluso a veces la propia saliva también, ¿vale? Es importante saber que la disfagia no es una enfermedad, es un síntoma que está relacionado a las distintas situaciones físicas, neurológicas y degenerativas. Entonces, nosotros en nuestros usuarios, muchos de nuestros usuarios tienen disfagia o una predisposición previa a sufrir disfagia a corto o medio plazo. ¿Vale? Entonces, bueno, las fases de la deglución son tres, ¿vale? Yo aquí la primera la divido en dos, ¿vale? Tienes toda la primera fase oral que incluye una fase preparatoria y otra fase expulsiva, ¿vale? En la preparatoria es cuando se introduce el bolo en el alimento, se mezcla con la saliva, se lateraliza, se mueve, ¿vale? Se tritura y se prepara para esa fase expulsiva ya en lo que es la parte posterior de la lengua, ¿vale? Una vez que la lengua se eleva y hace el cierre faríngeo, ¿vale? Se bloquea la cavidad nasal, se eleva la lengua, aquí se ejerce un un vacío, ¿vale? Que hace que el bolo se propulse hacia el esófago, ¿vale? La epiglotis se tiene que bajar, la parte de la laringe se eleva y se propulsa hacia adelante un poquito para proteger toda la vía aérea, ¿vale? Las cuerdas vocales sobre todo. Y entonces el esfínter esofágico es cuando se abre para dejar pasar a ese bolo. ¿Vale? Una vez el bolo entra, el esfínter esofágico se vuelve a cerrar y esa vía aérea vuelve a abrirse, ¿vale? Este proceso, la fase 2 y la fase 3, desde la fase expulsiva oral hasta la fase esofágica, no llega casi ni a un segundo. ¿Vale? Es un proceso muy rápido, ¿vale? Entonces, cada fase tiene unas funciones muy específicas que garantizan que el alimento llegue adecuadamente hasta el estómago, desde la boca hasta el estómago. ¿Vale? Pasamos. ¿Qué ocurre cuando alguno de de las tres fases falla? ¿Vale? Entonces, aquí ya hablamos
lo que hablaba antes Elisa, ¿no? De una penetración o de una aspiración. La penetración es cuando el alimento o el líquido, ¿vale? Aquí hablamos siempre de sólidos y de líquidos. Pasa al vestíbulo laringio, pero no atraviesa las cuerdas vocales, ¿vale? Es como que llega y vuelve otra vez a propulsarse hacia la tráquea, ¿vale? Una aspiración no silente. Aquí en las aspiraciones el alimento o el líquido sí que atraviesa las cuerdas vocales, pero en las no silentes se produce esa respuesta de tos con mayor o menor medida, ¿no? Que era lo que comentaba Elisa. A veces con una tos débil, ya me va a provocar que ese pequeño alimento o líquido sea propulsado otra vez y vuelva a la tráquea, ¿no? Y sea extraído de esa vía aérea. Y luego tenemos las aspiraciones silentes, que son las más peligrosas porque no hacen ruido, ¿vale? No se provoca esa respuesta de tos, entonces no sabemos que está llegando realmente ese líquido o ese sólido, está entrando al árbol traqueobronquial, ¿vale? Y aquí es cuando se produce esa neumonía, ese broncoespasmo, ¿vale? Para que puede a veces incluso llevarnos a la muerte, ¿no? Que es complicado muchas veces si es sobre todo silente el tú saber si ese alimento está llegando donde tiene que llegar realmente, ¿no? Bueno, aquí os he puesto para que veáis lo que es en realidad un fallo en alguno de esos procesos de la alimentación, ¿no? De las fases de la deglución, ¿vale? Este es un fallo en el cierre palatogloso, ¿vale? Lo amplío un momentito. No sé si lo veis. Vale, como veis, mirad, aquí está intentando propulsar y cerrar, no se cierra, no se eleva. ¿Vale? No, no hay ese cierre, con lo cual veis que está intentando tragar, 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 tragar y luego ahí ya pasó. ¿Vale? Entonces todo ese rato el paciente está en apnea, ¿vale? Que es súper importante. Cuanto más tarde en hacer ese movimiento, el paciente va a estar en apnea, no respira, ¿vale? Entonces, todas esas estructuras hay que valorarlas muy bien para ver si funcionan o no funcionan, ¿vale? Bueno, esta sería una. Vamos a ver la otra, el fallo en la propulsión del bolo, ¿vale? Esa fase expulsiva del bolo, ¿vale? El alimento se queda en boca, intenta, intenta, va un poquito para atrás, pero no consigue hacer toda esa fase expulsiva, ¿vale? Le lleva muchísimo tiempo, mirar cómo va cayendo poco a poco hasta que al final consigue llevarlo, ¿vale? En este caso no es tanto el fallo en el cierre palatogloso, sino en lo que es la propulsión de ese bolo para que sea deglutido, ¿vale? Y por último, tenemos aquí una aspiración masiva, esto sí. Esta es no silente, o sea, esta es silente además, ¿vale? Mirad aquí, el alimento baja solo, no hay movimiento lingual, no hay movimiento de ningún tipo dentro de la boca, el alimento, el líquido en este caso baja solo. Bueno, mirad por favor cómo toda la bayécula se ha llenado de líquido, la epiglotis no ha bajado, con lo cual toda la vía aérea ha quedado expuesta. Parte de ese líquido sí que ha bajado por la tráquea, pero lo más importante, las cuerdas vocales que están aquí, ese líquido ha atravesado todas las cuerdas vocales y pasa directamente al pulmón, ¿vale? Pero es que además, si seguimos, no hay respuesta de oxígena, no hay tos, con lo cual este paciente está
teniendo una aspiración, probablemente que terminará en una neumonía aspiratoria y puede llevarla incluso hasta la muerte, ¿vale? Por eso es tan importante también tener esto en cuenta, ¿vale? ¿Por qué es importante adaptar las consistencias, ¿no? Bueno, en los líquidos, lógicamente el líquido fluye muy rápido a través de la tráquea, ¿vale? ¿Qué hacemos si los espesamos? Reducimos esa velocidad de flujo, ¿vale? Y damos tiempo al paciente o al usuario a que pueda manejar y controle ese momento justo de deglución, de expulsión y de que pase por donde tiene que pasar, ¿vale? Así evitamos esa aspiración, ¿vale? Que puede causar, lo que os he dicho, la neumonía por aspiración o incluso la muerte, ¿vale? En texturas sólidas, ¿por qué las modificamos? Si no hay una masticación suficiente o no hay un control oral que lateralice o que propulse esa ingesta, ese bolo, ¿vale? Se puede obstruir la vía aérea y causar una asfixia, ¿vale? ¿Y por qué modificamos el tamaño, la textura y la forma? Bueno, pues porque todas ellas están directamente relacionadas con el riesgo de asfixia también, ¿vale? Entonces, nosotros aquí os he puesto esta imagen, ¿vale? Para que me digáis vosotros cómo describiríais este alimento, ¿vale? Bueno, pues hay gente que puede decir que es un alimento que está pasado por un procesador de alimentos o que está partido en trozos muy pequeños o que se ha realizado como un majado o que está triturado, ¿vale? Bueno, pues y todas estas afirmaciones son ciertas y se refieren a un mismo alimento, ¿vale? Bueno, pues por esto surgió ITSI, ¿vale? Para dar una terminología internacional y poder describir texturas de una forma precisa y uniforme donde fuera que se usara, ¿vale? Entonces, el objetivo era mejorar la seguridad de alimentos sólidos y líquidos, ¿vale? Mediante una terminología común que responda siempre a distintas culturas, da igual dónde se encuentren, si es en países asiáticos, si son americanos, si son occidentales, da igual, tiene que valer para todos, ¿vale? También para las distintas edades, desde la etapa prenatal hasta la etapa geriátrica, ¿vale? Tiene que estar cubiertas todas las etapas, puede ser que dé cabida a todas las etapas de la vida, ¿vale? Pero también en los distintos entornos en hospitales, en residencias, en ámbitos escolares, también en comedores, incluso en el propio hogar de la persona, ¿vale? Entonces, esta numeración aquí en España se está empezando ya a usar en muchos sitios. Nosotros, afortunadamente, muy cerquita de donde estamos nosotros, hay un hospital y en el hospital, en cocina, ya utilizan la numeración ITSI. ¿Vale? Entonces, nosotros a nuestros usuarios sí que, bueno, os lo explicaré después, ¿vale? Pero cada uno tiene ya su nivel ITSI, tiene establecido la numeración ITSI adecuada a su tipo de deglución. Con lo cual, si nuestros usuarios son ingresados en algún hospital, ellos dicen su numeración ITSI y en cocina directamente no tienen que preocuparse por saber si esa textura que se le va a dar en el hospital está adecuada o no, porque si le das la numeración se sabe que ya está adecuada, ¿vale? A su manera de deglutir, ¿vale? Bueno, esto es el marco ITSI, ¿vale? El marco ITSI son dos pirámides, una de ellas invertida, en la que esta que está invertida se refiere a alimentos y esta se refiere a líquidos, ¿vale? Estas dos pirámides comparten el nivel 3 y el nivel 4 porque son texturas muy, muy, muy similares. ¿Vale? Cada nivel tiene asignado un color, un número y una etiqueta, ¿vale? Empezamos desde el líquido fino, que sería el agua, ¿vale? Embotellada o del grifo, ¿vale? Pasaríamos a un nivel uno que es ligeramente espesa, el 2 que es poco espesa, 3 moderadamente espesa y 4 extremadamente espeso, ¿vale? Y luego en alimentos, empezando desde el puré más licuado, ¿vale? Que sería un 3 pasaríamos a un puré más espeso,
En el 5 tenemos el picado y húmedo, en el 6 el suave y tamaño bocado, y en el 7, que se divide en dos, sería el 7 fácil de masticar, que se denomina 7EC, ¿vale? O el regular, que es el alimento entero, como podemos comer absolutamente todos nosotros, ¿vale? Cada uno de estos niveles tiene diferentes pruebas para clasificarlos y para comprobar que cada alimento o que cada líquido está dentro de esa numeración. ¿Vale? No quiero, a ver, todos estos documentos, el marco ITSI es de libre disposición en Internet, ¿vale? Y los vídeos que yo os pongo aquí también son de libre acceso dentro de lo que es la página de ITSI, ¿vale? Yo aquí no los voy a mostrar todos porque si no se alargaría mucho, ¿vale? Pero os comparto algunos de ellos que creo que son muy importantes, ¿vale? Bueno, esta imagen que hay aquí, ¿vale? Esta la he modificado yo poniendo esta nomenclatura aquí al lado, ¿vale? Néctar, miel y pudding. Yo creo que esta es la que muchos de nosotros tenemos asociados a los líquidos espesos, ¿no? Cómo se espesaría en un néctar, en un tipo miel o en un tipo pudding, ¿no? Alex, no sé si vosotros utilizáis esta terminología. Sí, se entiende claramente, Raquel, sí. Vale, vale, entonces realmente la imagen de Itzy es esta, ¿vale? Y esto yo lo he puesto para que nosotros en nuestro centro, todo el personal que está en comedor o que está en las salas con los distintos usuarios, cuando hay que darles algún tipo de alimento, ya sea sólido o líquido, ¿vale? En este caso líquido, que sepan la correspondencia entre a qué nivel corresponde el néctar, que es un 2, el miel, que es a un 3, o el pudding, que es a un 4. ¿Vale? Luego tengo otros documentos para compartiros que no se utiliza, por ejemplo, todavía la nomenclatura ITSI, la numeración ITSI, sino el néctar, miel y pudding. ¿Vale? O sea que hay todavía cosas que no están totalmente cambiadas. ¿Vale? Entonces, para la prueba de los líquidos lo que se hace es la prueba de flujo, ¿vale? Se utiliza una jeringuilla normal de 10 mililitros, ¿vale? Se tapona con el dedo índice la salida del flujo, ¿vale? Y entonces se vierte por aquí encima, se echa con otra jeringuilla o bien con una jarra ese líquido que vayamos a medir, ¿vale? Hace falta un cronómetro y lo que hacemos es que en el momento que quitamos el dedo meñique de esa salida de flujo, contamos 10 segundos, ¿vale? En esos 10 segundos el líquido va a ir fluyendo por esa jeringa, ¿vale? Dependiendo de a qué altura se quede el líquido, estaría en una textura o en otra, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a ver en este vídeo de aquí. ¿Vale? Que es súper interesante, que os comprueba las tres texturas. Voy a bajar ahí un poquito. ¿Vale? Ya tenemos los tres volúmenes en 10 mililitros, ¿vale? Cuentan 10 segundos, mirad aquí cómo cae, aquí va goteando un poquito más y aquí son solo gotas, ¿vale? Justo cuando llega a los 10 segundos paramos, ¿vale? Mirad aquí, paro aquí. Cuando se queda entre el cero, si no queda nada, absolutamente nada, estaríamos en un nivel fino, ¿vale? En un cero, ¿vale? En el momento que ya queda algo hasta 4 mililitros, estaríamos en un índice uno poco espeso, ¿vale? Si queda entre 4 y 8 mililitros estaríamos en un nivel 2. Perdón, el uno es ligeramente espeso, el 2 es poco espeso y si queda más de 8, ¿vale? Estaríamos en un 3 que es moderadamente espeso, ¿vale? Creo que el vídeo, la verdad es que parece, además, cuando echas el líquido, parece muchas veces que va a fluir muy rápido, ¿no? Pero poco a poco ese volumen, el peso del volumen va haciendo que esa salida del líquido se vaya reduciendo y se vaya
expulsando de forma más lenta, ¿vale? Con lo cual, nosotros sí que tenemos, generalmente solemos dar siempre el mismo tipo de alimentos a la hora del tentempié de la mañana o así. Entonces, todos esos líquidos están medidos en qué un zumo de manzana, un zumo de melocotón, en qué numeración está. Y entonces, para además los usuarios que necesitan que se les espese, ¿vale? Se comprueba que se les espese de manera correcta. No todos los líquidos tienen que estar expesados a un nivel pudding para todos los usuarios. A veces puede ser incluso más perjudicial, ¿vale? Hay que comprobar que cada persona tenga su nivel adecuado de espesante, ¿vale? No todos manejan el mismo volumen, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos ya la prueba en el nivel 4 que compartía con el nivel 3, ¿vale? Mirad, os voy a poner este vídeo para que veáis un poquito cómo son los vídeos, ¿vale? Son súper cortitos, ¿vale? Aquí te hacen para lo que es el número 4 extremadamente espeso, tiene que poder caer con la cuchara, ¿vale? Aquí sería un puré. ¿Vale? Tiene que quedar un poco de resto en la cuchara, ¿vale? Se tiene que caer suavemente, pero no tiene que ser pegajoso, ¿vale? Eso no nos valdría, extremadamente pegajoso. ¿Por qué? Porque se le puede pegar en todas sus estructuras a la hora de deglutir, ¿vale? Entonces tenemos aquí cómo sería en un líquido, ¿vale? Si lo hacemos extremadamente espeso, tiene que haber un poquito del alimento encima del tenedor, esto es un tenedor, ¿vale? Y tiene que poder gotear un poquito, ¿vale? No, no tiene por qué gotear, ¿vale? Es un líquido, pero es extremadamente espeso. ¿Vale? Se puede quedar ahí ligeramente solo como la forma de la gotita, ¿vale? Y se hace también la prueba de la inclinación de la cuchara, lo que os decía, si se queda aquí muy pastoso el alimento, no deja ver que se vea la cuchara, esto no estaría bien y no es una textura adecuada, ¿vale? Porque se puede quedar pegado en todas las estructuras, ¿vale? Bueno, el nivel 5 aquí sí que quiero remarcar en el nivel 5 es picado y húmedo, ¿vale? Aquí sí es importante señalar el tamaño de las partículas, ¿vale? Generalmente los dientes de un tenedor tienen un tamaño de entre 2 y 4 milímetros entre los dientes, ¿vale? Bueno, pues las partículas para que se pueda decir que un alimento está en el nivel 5 de picado y húmedo, tiene que caber cada una de esas partículas entre los dientes del tenedor, ¿vale? En niños, aquí es muy importante medir el tamaño de su uña del dedo meñique, es el tamaño en su diámetro de su tubo endotraqueal. ¿Vale? Esto es muy importante. Si en niños superamos el tamaño de la uña de su dedo meñique, hay riesgo de asfixia en niños. ¿Vale? Entonces, aquí para ver el volumen, el nivel 5, ¿vale? Si un alimento está en el nivel 5, hay varias pruebas que se pueden hacer, ¿vale? Primero el tamaño de la partícula, ¿vale? Si apretamos con el tenedor, que entren dentro, esas partículas se queden dentro de los dientes del tenedor, ¿vale? Inclinación del tenedor, ¿vale? Aquí no tiene que gotear ese alimento, no tiene que haber ningún tipo, tiene que estar húmedo, pero no tiene que tener líquido, ¿vale? La inclinación de la cuchara se desprende fácilmente de la cuchara, ¿vale? Y luego esta última, como os he dicho, Etsy está pensado para todas las culturas. Entonces, en el propio libro de Etsy, ¿vale? Se incluye la prueba con palillos. ¿Vale? Entonces hay determinadas texturas, lógicamente en los niveles de líquidos te dice que no se puede utilizar, pero a partir del nivel 5, ¿vale? Sí te da una prueba con los palillos para que tú puedas comprobar si ese alimento está realmente en el nivel 5, ¿vale? Y es muy curioso.
¿vale? Y luego el test de los dedos, ¿no? El que tú puedas coger esas partículas y que con un leve movimiento de los dedos ese alimento se desprenda y quede algo húmedo en los dedos, ¿vale? No tiene que estar seco, porque si está seco es muy difícil esa deglución, ¿vale? Tiene que estar ligeramente húmedo. ¿Cuánto de ligeramente húmedo? Que no tenga un líquido, ¿vale? Aquí están luego las dobles texturas. Si metemos demasiado líquido para humedecer ese alimento, una doble textura, un alimento mixto que tiene un sólido y un líquido, es de los alimentos más complicados de digerir para las personas con disfagia, ¿vale? Porque se queda el sólido en boca y el líquido pasa solo y no lo manejan, ¿vale? Bueno, aquí luego tenemos el tamaño 6 suave, suave y tamaño bocado, no mantiene, o sea, el tamaño de la partícula aquí, ¿vale? Estos cuadraditos que veis aquí, ¿vale? Este sería el tamaño de las partículas para niños y este el tamaño de la partícula para adultos, ¿vale? Que más o menos es el tamaño del dedo, de la uña del dedo gordo, cada uno el suyo, que es el tamaño de nuestra tráquea. ¿Vale? Entonces, ese tamaño lo que hace es que evita el riesgo de asfixia, ¿vale? Pero luego ese alimento, pues bueno, se tiene que poder aplastar con un tenedor y hay un índice que es que la uña del dedo se blanquea, ¿vale? ¿Veis aquí este dedo está apretando el tenedor, ¿vale? Y si la uña se blanquea un poco, estamos en un nivel 6, ¿vale? Cada uno de estos niveles tiene que pasar todas las pruebas de los niveles. Si no pasa las pruebas, o bien se espesa más, o bien se licúa más, ¿vale? O bien se sube de nivel o se baja de nivel, ¿vale? Pero tiene que pasar cada una de las pruebas para que esté dentro de esa nomenclatura, ¿vale? Y bueno, el tamaño 7, ¿vale? Que sería que lo puedes partir fácilmente con un tenedor, que la uña del dedo pulgar se blanquea y que el alimento, además, si lo marcamos con el tenedor, no recupera su forma. ¿Vale? Todo esto está muy explicado en el libro de ITSI. Yo os daré el enlace, pero de todos modos está libre, ¿eh? O sea, si ponéis Marco ITSI, lo podéis descargar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vale, bueno, esto es un poco, yo esto por ejemplo lo tenemos puesto en cocina también, claro, todo esto desde cocina también se ha hecho un trabajo importante, ¿vale? Tanto en cocina como la persona que da de comer al final al usuario tiene que saber en qué nivel está cada usuario, ¿vale? En cocina tienen que saber adaptar las texturas a cada uno de los niveles que tenemos. Entonces, en cocina les llega para cada alimento, hay, no sé, imaginaros, ¿vale? De 60 usuarios que tenemos, pues a lo mejor son 17, estaría en un 7 EC, fácil de masticar. A lo mejor hay otros 7 en suave y tamaño bocado, otros 10, 12, no sé cuántos llevo, pero más o menos en 7 picado y húmedo y el resto estarían en puré extremadamente espeso. ¿Vale? Con lo cual tienen que hacer ese mismo alimento, porque de lo que se trata además es que todos coman exactamente lo mismo para beneficiarse de todos los nutrientes, ¿vale? No me vale que los que comen entero puedan comer ese alimento cocinado con todas sus propiedades, pero que a las personas que toman puré se les haga un fondo de un puré de verduras y se les eche carne o se les eche pescado o se les eche pollo o se les eche el alimento que sea, porque el valor nutricional no es el mismo, ¿vale? Entonces, lo que se tiene que hacer es coger ese alimento una vez cocinado, que ahí entran distintas técnicas de cocinado, y luego ese alimento, o bien por sus partes, triturarlo y hacerlo o llevarlo a cada uno de sus distintas numeraciones. ¿Vale? Luego os he puesto unas imágenes de algunos alimentos para que veáis cómo se ha hecho esto, ¿vale?
Vale, luego hay unos alimentos dentro de la pirámide que son los alimentos transitivos, que son alimentos que en un principio son duros, son enteros, pero que si se les añade 1 mililitro de agua y se espera 1 minuto, su consistencia cambia. Poneros, por ejemplo, en una galleta, ¿vale? Al principio es dura, ¿vale? Necesita un manejo en boca, pero si se le mezcla con 1 mililitro de agua y esperas un momento, esa galleta se deshace y se vuelve una pasta. ¿Vale? Eso en boca, al mezclarse ese alimento con la saliva, nos pasa lo mismo, ¿vale? Esos alimentos cambian la forma en que tienen que ser deglutidos. Por eso es importante todo esto, ¿vale? Porque cada uno de esos alimentos requiere de una manera distinta a la hora de ser deglutidos, ¿vale? Aquí os pongo, ¿vale? Distintos materiales que utilizamos para realizar las valoraciones. Bueno, aquí en las valoraciones, tanto Elisa como yo, bueno, hemos hecho un protocolo acorde a nuestros usuarios y a lo que nosotras necesitamos, ¿no? No sé si lo puedo compartir de aquí directamente, si le doy. No, este no es. Un momentito. Un segundo, este lo vamos a ver después. Este lo vamos a ver después. Ti, ti, ti. Un segundo. Este. ¿Vale? Bueno, este es un protocolo que Elisa y yo nos hemos hecho, ¿vale? A nuestra medida, ¿vale? Es muy importante, aquí el logopeda en realidad es el que lleva la parte de deglución, ¿vale? La parte de disfagia, pero sin el apoyo de la fisio, eh, yo tengo muchas dificultades. ¿Vale? Necesito saber toda esta actitud postural que tiene nuestro usuario, ¿no? ¿Qué tono tiene, qué fuerza muscular, qué control postural de cabeza y cuello tiene, toda su tipología facial? Bueno, esto es más mío, más de logopedia, pero en esto la verdad es que las dos nos hemos unido mucho y hemos llegado, bueno, a un consenso mutuo, ¿no? Para hacer este protocolo de valoración de todas esas estructuras orofaciales, pero además de su funcionamiento, ¿vale? Nosotros cuando nos llega un usuario nuevo, le pasamos este protocolo. ¿Qué conseguimos obtener con este protocolo, ¿no? Bueno, vemos, como veis, toda la tipología facial, la nariz, las mejillas, las amígdalas, la úvula, si tiene cialorrea, cómo es el paladar duro, el paladar blando, los labios, la lengua, bueno, todo el protocolo, ¿vale? Pero aquí, además, la respiración, qué tipo de respiración tiene, si hace ejercicios de soplo. Yo en logopedia hago ejercicios de soplo para también aumentar esa capacidad pulmonar, ¿vale? Que estos pacientes tienen, cómo es su modelo de masticación y toda la ingesta de deglución, tanto de sólidos en las dos fases, ¿vale? Como de líquidos, como de texturas mixtas, ¿vale? Y de todo esto, ¿vale? Las exploraciones de los usuarios las hacemos entre las dos. Hay veces que siempre cuatro ojos ven más que dos, ¿vale? Entonces nos ayudamos muchísimo la una a la otra, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto hecho, entonces pasamos a la valoración instrumental, ¿vale? Aquí, bueno, se pasan como tres escalas distintas, ¿vale? La primera, la escala de coma de Glasgow, yo creo que esta la conocéis, un segundito, esta, ¿vale? Aquí esta escala lo que nos dice es si el paciente o el usuario tiene un nivel mínimo de conciencia, ¿vale? Tiene que tener, cómo es ante determinados estímulos, si abre los ojos, si hay una respuesta verbal o si hay una respuesta motora, ¿vale? Lógicamente, si un usuario, ¿para qué se hace esto? Para que si tú, recordemos que vamos a hacer una prueba de deglución, ¿vale? Para ver cómo esa persona deglute ese alimento. Si está en un estado comatoso, lógicamente no se le puede meter alimentos en boca. ¿Cómo mides dentro de nuestros usuarios, que hay muchos usuarios con una parálisis cerebral muy importante? ¿Cómo sabes si es seguro introducirles alimento?
hacemos esta prueba que tenga una respuesta de apertura de ojos, que tenga una respuesta verbal y que tenga una respuesta motora. Una vez que esto pasa, hay determinados usuarios, si tienen respuesta verbal y un cierto nivel cognitivo, que a lo mejor te pueden, espera, lo voy a ampliar un poquito más, que seguro que no sé si aquí lo veis mejor. Vale, se pasa, es el ítem, ¿vale? Se llama despistaje de la disfagia. Aquí son preguntas que se le hace al usuario. Esto lo podéis pasar vosotros, ¿vale? No sé si a lo mejor en otro tipo de usuarios que no estén tan afectados como los nuestros, ¿vale? Pues son preguntas que se le hace y dependiendo de la puntuación, ¿vale? Sabemos si puede tener o no disfagia. ¿Vale? Por ejemplo, mi problema para tragar me ha llevado a perder peso. Bueno, pues dentro de que cero es ningún problema y 4 es un problema serio, ¿vale? Bueno, pues si tiene al tragar sólidos me supone un esfuerzo extra, tragar pastillas me supone también un esfuerzo extra, tragar es estresante, toso cuando como, la comida se me pega a la garganta. Este tipo de preguntas es muy importante para saber si hay una disfagia, ¿vale? Y por último, dentro de esas pruebas, lo que pasaríamos es el MEC-VV, que se llama, que es el test de volumen viscosidad, ¿vale? Este, lo tengo aquí, sí, vale. Este test se hace ya con alimento, ¿vale? Con alimento líquido. Generalmente es agua, se cogen tres cantidades de líquido, tres vasos, en el medio tenemos el líquido, lo que sería el cero, el fino. Empezaríamos primero siempre por un néctar y terminaríamos con un pudding, pero no siempre se puede hacer toda la prueba, ¿vale? En este otro documento, ¿vale? Se dice cómo se pasa esa prueba. Se empieza introduciendo 5 mililitros de néctar, ¿vale? Siempre de néctar. No podemos empezar introduciendo líquido fino porque a lo mejor le vamos a provocar ahí ya una aspiración, ¿vale? Entonces empezamos con un nivel controlado, con un néctar y damos un volumen de 5 mililitros, ¿vale? No sé si lo veis bien. ¿Ahí mejor? Vale, con un volumen de 5 mililitros. Si en 5 mililitros no hay ninguna muestra de defecto o bien en la seguridad o bien en la eficacia, que ahora os lo enseño en la otra imagen, pasaríamos a administrar 10 mililitros de néctar. Si no hay alteración en eficacia o en seguridad, pasaríamos a un 20. Que no tenemos ningún problema, pasamos al líquido fino y hacemos los tres volúmenes. Si no, ¿vale? Si pasa los tres volúmenes del líquido fino, no hay una disfagia, con lo cual no haría falta continuar, ¿vale? Si, por ejemplo, hemos pasado los tres volúmenes en néctar, pasamos al líquido fino, pero en 5 mililitros ya hay una tos. No continuamos la prueba se detiene inmediatamente. Entonces, porque ahí hay una disfagia. Entonces, aquí es cuando marcaríamos aquí en 5 mililitros como en esta textura néctar si ha habido tos o no, si ha habido un cambio de voz o no. Estos son signos de seguridad y estos son signos de eficacia, ¿vale? Si hay tos en 5 mililitros en néctar, no continúo con la prueba. En néctar ni en líquido, por supuesto, directamente me paso a la prueba en pudding. ¿Vale? A una textura mucho más espesa. Si en estos que son más finos ya tengo problemas, no voy a continuar, me paso a una que sea más segura. Entonces le introduzco los tres volúmenes, ¿vale? Y veo cuál es el volumen que más se adapta a ese usuario. No todos los usuarios pueden tener 20 mililitros de volumen de líquido en la boca, ¿vale? Algunos solo aguantan 5. Entonces, con esto que hacemos, que adaptamos ese volumen de líquido tanto en viscosidad, indicando si sería en un líquido fino, en un néctar o en un pudding, como en el volumen, si es bajo de 5 mililitros, medio de 10 mililitros o alto o de 20 mililitros, ¿vale? Entonces, em, con esto lo que conseguimos es que cada usuario
tenga su ficha personal para alimentos sólidos y para alimentos líquidos, ¿vale? Una vez que hemos pasado esa exploración de estructuras, cómo son y cómo funcionan, hemos pasado estas escalas y vemos si tiene o no presenta disfagia. Si presenta disfagia, por supuesto, lo siguiente que hay que hacer es derivar a un especialista para que se le haga una videoendoscopia o una videofluoroscopia, ¿vale? Nosotras, lógicamente, no tenemos estos mecanismos en nuestro centro, ¿vale? Entonces, nosotros aquí derivamos. Si hemos visto algún tipo de problemas de disfagia, derivamos directamente al médico competente, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo de una de las fichas que nosotros tenemos de cada uno de nuestros usuarios, ¿vale? Nosotros aquí, con esa intervención conjunta entre Elisa y yo, lo que hacemos es elegir qué tipo de alimentos sólidos puede comer y en qué volumen. Aquí os he puesto a este usuario porque dependiendo de qué alimento haya para comer, tiene una numeración o tiene otra, ¿vale? El orden en el que están puestos estos números, bueno, esto me lo he hecho yo, ¿vale? Y para mí tienen importancia, ¿vale? Porque se supone que la mayoría de los alimentos los toman en un nivel 6, suave y tamaño bocado. Si no puede determinados alimentos, como son los duros, ¿vale? Se les presentarían en un 5 picado y húmedo. Y los alimentos con textura mixta, que pueden ser unos platos de cuchara, donde hay un sólido, donde hay un líquido, estos alimentos se presentan en un 4. ¿Vale? Entonces, dependiendo, yo todas las semanas, dependiendo del menú que haya, elijo para cada usuario el primer plato, el segundo plato y el postre, en qué numeración tiene que comer cada uno de esos platos. ¿Vale? Y luego en líquidos, ¿vale? Este usuario, por ejemplo, tiene disfagia y está en un nivel 2 en un néctar, ¿vale? Entonces, esta hoja que veis aquí, son unos manteles individuales que hemos hecho a cada usuario, donde se ponen sus necesidades, qué nivel de dependencia tiene, si está en verde es dependiente, naranja semidependiente, y rojo es dependiente exclusivo, ¿vale? Utiliza un vaso con escotadura, no sé si conocéis los vasos con escotadura, ¿vale? Son unos vasos específicos para disfagia, son muy interesantes, ¿vale? Porque evitan que haya, que se eleve la cabeza y que se abra esa vía aérea. ¿Vale? El espesante que lleva, en qué nivel, si necesita la comida troceada o no, ¿vale? Esto se pone en el lugar donde cada uno de los usuarios come y esto lo ve la persona que tiene que ponerle esa comida o que tiene que darle de comer. Porque es importante que la persona, no es solo trabajo en cocina, la persona que le da de comer a este usuario, si necesita ayuda y hay que darle de comer, tiene que saber si ese alimento que se le está presentando se corresponde con lo que ese usuario realmente necesita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no está acorde a sus necesidades, puede haber una aspiración y puede haber una neumonía. ¿Vale? Aquí os traigo otra, ¿vale? Como veis, el orden de la numeración es distinta, empieza por un 5 porque la mayoría de los alimentos los toma en picado y húmedo. Algunos alimentos los puede tomar en suave y tamaño bocado, si son alimentos blanditos. Una tortilla blandita o algo así lo puede tomar entero, ¿vale? Y lo maneja bien en boca. Pero alimentos ya más duros los necesita tomar en un 4, ¿vale? Como veis, cada uno lleva sus intolerancias, las cosas que no le gustan, a qué hay que prestar atención, ¿vale? Y si necesita que se le trocee la comida o si él puede gestionar ese alimento por sí solo, ¿vale? Y bueno, aquí os enseño, mirad, estos son ejemplos de los texturizados que hemos hecho, ¿vale? Bueno, esto son unas banderillas, ¿vale? Que aquí en España se toman mucho. Esto es una cebolleta, esto es guindilla, que nosotros las quitamos para luego los texturizados, la aceituna, pimiento y pepinillo. Mirad cómo quedó en alimento texturizado.
¿vale? Esto se hizo en cocina, ¿vale? Esto es la cebolleta, la aceituna, el pimiento y el pepinillo. Esto en boca era como una mousse, ¿vale? No requería de masticación, pero tenían todo el sabor. El tema de los alimentos texturizados, además, es que tienen que tener el color, el olor, el sabor y lo último es la forma, ¿vale? De ese alimento. ¿Para qué? Para que puedan diferenciar cada uno de los sabores que hay en ese alimento, ¿vale? Nosotros la forma, por el tipo de usuarios que tenemos, digamos que lo hemos obviado un poco, ¿vale? Porque no, para requerir algunas formas se tiene que gelificar mucho más los alimentos y a veces, y no todos los usuarios lo pueden gestionar en boca igual. ¿Vale? Y luego esto, por ejemplo, bueno, esto era pasta con champiñones y calabacín. Y de segundo una carne estofada con su salsa y una ensalada. Mirad el texturizado, ¿vale? Esto es la pasta con la salsa de calabacín y champiñones. Y esto es la carne con la salsa y la ensalada, ¿vale? Como veis, aquí tenemos una ficha de usuario, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que al meter todo este tipo de alimentos, este cambio en los alimentos, han podido trabajar muchísimo mejor en boca, no tienen tantas disfagias, no hay tantas aspiraciones y ahora os lo puede decir Elisa. Se ha notado mucho en el trabajo que Elisa hace de fisia respiratoria. Hace poquito me decía, es que no sé en cuánto he podido reducir las sesiones de fisiorrespiratoria, ¿vale? Ella ahora nos lo dirá, porque sí que hemos visto que los beneficios que ha llevado todo lo que son los alimentos texturizados y el tener a cada usuario controlado sobre cómo puede tomar cada uno de los alimentos, ha mejorado significativamente, muy significativamente su calidad de vida. ¿Vale? Bueno, y aquí ya dejo de compartir, ¿vale? Bueno, no sé si me he extendido mucho, no lo sé, no llevo el tiempo, pero bueno, sí que es cierto que hemos mejorado muchísimo en cuanto a la calidad respiratoria de nuestros usuarios con todo esto que os acabo de explicar, ¿vale? Muchas gracias, Raquel. Yo creo Nada, que también es un tema bastante interesante para todos sí. los que trabajamos en rehabilitación. Creo que nos has brindado de una manera muy magistral también lo que están realizando ustedes Mm. en Apascovi, lo cual creo que reside más allá del conocimiento y la preparación en la experiencia, ese valor que tienen. Y estoy seguro que muchos compañeros que están aquí en vivo y los que nos verán cuando subamos el video grabado también, están de acuerdo. Entonces, abrir un espacio para preguntas. Aquí tenemos una que habla sobre el EAT 10 siempre ha de ser autoadministrado o se puede pasar el cuestionario al cuidador principal. Vale, el ítem lo puede pasar al cuidador principal, ¿vale? A ver, sí que hay que saber, luego se suman cada puntuación, ¿vale? Ahora mismo me vais a perdonar, pero no recuerdo a partir de qué numeración en la hoja. Lo puede administrar alguien con un mínimo de conocimientos, ¿vale? Sobre todo por daros cuenta que el ítem se pasa para saber de primera mano y saber del propio paciente si tiene complicaciones el mismo al gestionar ese alimento en boca, ya sea sólido o líquido, ¿vale? O sea que sí, lo podría pasar el cuidador principal, Ok, perfecto, ¿vale? perfecto. Entonces, también, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Quería preguntarte también, digamos, cómo ha sido para ustedes, porque en todo proceso hay prueba y error, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para ustedes, digamos, uno de Sí. los
de los puntos que han tenido como que ir afinando más en este proceso, en la aplicación de esta escala. Bueno, el proceso ha sido muy largo, ¿vale? Porque una cosa es lo que nosotras a nivel particular podemos hacer en todo lo que es la elaboración de ese protocolo, pasar esos protocolos a los usuarios, hacer esos manteles individuales a cada uno de ellos, sabiendo lo que puede o lo que no puede hacer. Y otro proceso aparte y muy, muy, muy costoso ya en tiempo y a nivel económico, el tema en cocina de para poder luego llevar a cabo esos alimentos texturizados, ¿vale? Son dos partes diferentes, ¿vale? Pero sí que es cierto que las dos partes unidas, lo que son los alimentos texturizados, eh, sí que hemos visto un beneficio muy, muy, muy grande en nuestros usuarios, ¿no? Por eso que os decía, o sea, las sesiones de fisiorrespiratoria creo que se han reducido muchísimo, ¿vale? Y la cantidad de ese moco que decía Elisa que se quedaba ahí en los bronquios también se ha reducido. ¿Vale? Entonces, bueno, sí que ha habido complicaciones, pues eso, a nivel de tiempo, ¿vale? Porque ha llevado mucho tiempo. Bueno, yo me incorporé al proceso, llevaba un tiempo, ¿vale? Cuando yo me incorporé, lo cogí con muchas ganas, la verdad me gustó muchísimo. Y bueno, pues llevarlo a cabo, la verdad es que ha sido muy bonito y muy emotivo. Los primeros días que salían esos alimentos texturizados de cocina, os confieso, yo nos mirábamos y nos caía el lagrimón de ver cómo usuarios que habitualmente estaban acostumbrados a un puré y que se limitaban a abrir la boca a tragar, a abrir, tragar, de repente le metías un trozo pues eso, de ese pepinillo que a lo mejor no habían podido probar en su vida, un pepinillo, y cómo se les abrían los ojos, cómo usaban el paladar, cómo realmente estaban disfrutando o no, que también es, pero bueno, qué gusto el que ellos puedan decidir lo que les gusta o lo que no les gusta, ¿vale? Que eso es un lujo que no muchos de ellos se pueden permitir. porque ni siquiera la alimentación es ser accesible. Claro. Ahí nos dimos cuenta de que ahí había muchísimo que ganar, mucho, 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 mucho. Pues bueno, no, las felicito por todo esto y por compartir realmente esta información con nosotros. Yo creo que estamos llegando al final de este encuentro. Si no hay más preguntas, si quieren a lo mejor ustedes agregar algo también. Yo quiero responder a Raquel que eh, me ha dicho que por el tema de la relación entre cuando empezamos a utilizar los alimentos texturizados y la fisioterapia respiratoria, esto empezamos en octubre. Y claro, todavía no entrábamos en la época de invierno aquí, de las infecciones respiratorias, los catarros, los constipados y demás. Entonces al principio era como, de momento vamos muy bien. Yo estoy trabajando menos que en otras ocasiones, pero y a lo largo de todo este periodo hemos visto que efectivamente la incidencia es real. Eso que todavía tenemos algún usuario que en casa no termina de adaptar su alimentación al 100%, pero sí que se ven los resultados. Así que esto además ha sido un proceso ligado uno con el otro, porque los aparatos de fisioterapia respiratoria de los que he hablado en mi presentación surgieron de la frustración que yo tenía de ver que diariamente con mis manos no llegaba a hacer lo que esas personas necesitaban. Entonces, pues se hizo también un proyecto, se consiguió la financiación, teníamos esto y luego ya llegamos a otra meseta en el tratamiento de estos usuarios y ahora hemos vuelto otra vez a mejorar a raíz de la implementación de estos sistemas de alimentación. O sea, está siendo una maravilla. Y bueno, luego yo también quiero decir que el protocolo
de evaluación que nos ha enseñado Raquel desde el punto de vista respiratorio. Si tienes a alguien que ya ella ha valorado o que está viendo y te enseña las amígdalas, si sabes si esa persona tiene fruncimiento de labios, si no lo tiene, como tal, es una maravilla. Es que la importancia de tener compañeros con ganas y que arriman el hombro es que todo te lo facilita. Sí, he visto esa escala y, bueno, la mejor manera es que ha sido desarrollada, ¿no? Es una desarrollada medida para Mm. Sí. el escenario, el contexto en el que se encuentran, pero que también puede ser replicable. Entonces, en algún momento quizás podamos compartir otro webinar, ¿por qué no? En donde hablemos específicamente de cómo ustedes vienen pasando, digamos, en todo caso, esta herramienta que han desarrollado, ¿verdad? Además, que es como nacen usualmente estas herramientas. Y bueno, nuevamente felicitarlas y agradecerlas. Agradecerles. No sé, Raquel, si tienes algo más que agregar. No, bueno, yo os compartiré todos estos documentos, ¿vale? El protocolo, si queréis, os lo compartimos, yo no tengo ningún problema. Es algo que hemos hecho nosotras a nuestra medida, ¿vale? Pero sirve como protocolo de exploración para cualquier logopeda o fonoaudiólogo, ¿vale? O sea que está bastante completo. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias. Estamos llegando, entonces hemos llegado al final de este encuentro y quiero primero pues agradecer a todos los que se han conectado, los que van a ver esto a posterior y su interés sobre todo, ¿no? También por transmitir, Raquel, Elisa, su información. Este proyecto busca, como saben, conectar profesionales y generar comunidad. Entonces, Elisa, Raquel, y a través de ustedes a la Fundación Apascovi, hacerles llegar nuestro agradecimiento por este tiempo que se han tomado para darnos esta información que es valiosa para todos los profesionales, como dicen, que queremos hacer cada día mejor nuestro trabajo para el beneficio de las personas que confían en nosotros. Y bueno, despedirnos, esperando que hayan disfrutado esta sesión y desde Conexión Fisioterapia reafirmamos pues nuestro compromiso de seguir creando estos espacios, siempre y cuando contemos con personas como ustedes que estén dispuestas a darse el chance de compartir. Hasta la próxima oportunidad. Entonces, Muchas nos gracias. vemos. Buenas tardes para ustedes, que pasen Gracias. muy Hasta bien. luego. Elisa, Raquel, hasta luego. Hasta luego, gracias.